Frida Kahlo. Una vida marcada por el dolor y el arte. Frida Kahlo nació en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907. Su infancia estuvo marcada por la enfermedad y el dolor. A los 6 años, contrajo poliomielitis, lo que le dejó la pierna derecha más delgada que la izquierda. A los 18 años, sufrió un grave accidente de autobús que la dejó postrada en cama durante largos periodos. El accidente tuvo un impacto profundo en la vida de Frida. La obligó a pasar mucho tiempo sola, lo que la llevó a desarrollar su interés por el arte. Comenzó a pintar autorretratos, que eran una forma de expresar sus sentimientos y experiencias. En 1922, Frida se matriculó en la Escuela Nacional Preparatoria de México, donde conoció a Diego Rivera, un famoso muralista. Frida y Diego se casaron en 1929, a pesar de las objeciones de la familia de Diego. Su matrimonio fue turbulento, pero también fue una fuente de inspiración para Frida. En 1932, Frida tuvo un aborto espontáneo, lo que la sumió en una profunda depresión. Comenzó a pintar cuadros más oscuros y expresionistas que reflejaban su dolor y su angustia. A pesar de sus dificultades, Frida Kahlo siguió siendo una artista prolífica. Su trabajo es considerado uno de los más importantes del arte mexicano. Frida murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954, a la edad de 47 años. Los primeros años de Frida Kahlo. Frida Kahlo nació en el seno de una familia de clase media alta. Su padre, Guillermo Kahlo, era un fotógrafo alemán y su madre, Matilde Calderón y González, era una ama de casa mexicana. Frida era la tercera de 4 hijos. Cuando Frida tenía 6 años, contrajo poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad que afecta el cerebro y la columna vertebral y puede causar parálisis. Frida sobrevivió a la poliomielitis, pero la enfermedad la dejó con la pierna derecha más delgada que la izquierda. Frida era una niña activa y extrovertida. Le gustaba jugar al fútbol, montar a caballo y escalar árboles. A pesar de su discapacidad, Frida era una estudiante brillante y se graduó de la Escuela Nacional Preparatoria de México en 1922. El accidente de autobús el 17 de septiembre de 1925, Frida sufrió un grave accidente de autobús. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía. Frida resultó gravemente herida, con múltiples fracturas en la columna vertebral, la pelvis, la pierna derecha y la costilla. También sufrió una perforación en el útero. Frida fue hospitalizada durante varios meses. Durante su recuperación, comenzó a pintar autorretratos, que eran una forma de expresar sus sentimientos y experiencias. Frida y Diego. El matrimonio de Frida Kahlo y Diego Rivera fue una relación compleja y turbulenta que duró más de 25 años. La pareja se conoció en 1922, cuando Frida era estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria de México. Rivera era un artista famoso y respetado, y Frida estaba inmediatamente atraída por él. La pareja se casó en 1929, a pesar de las objeciones de la familia de Rivera. Frida era 22 años más joven que Rivera, y su familia no creía que estuviera preparada para el matrimonio. El matrimonio de Frida y Diego fue un éxito artístico, pero un fracaso personal. La pareja era apasionada y creativa, pero también celosa y destructiva. Ambos tenían asuntos extramatrimoniales, y Frida sufrió varios abortos espontáneos. En 1939, Frida y Diego se divorciaron. La pareja se volvió a casar en 1940, pero su relación nunca fue la misma. Frida y Diego continuaron viviendo juntos hasta la muerte de Frida en 1954. Los aspectos positivos de la relación. Frida y Diego se inspiraban mutuamente en su arte. Frida pintó varios cuadros de Rivera, y Rivera pintó un retrato de Frida que se considera una de sus obras maestras. La pareja también compartía un interés por la política y el activismo social. Frida era miembro del Partido Comunista Mexicano, y Rivera era un defensor de los derechos de los trabajadores. Los aspectos negativos de la relación. Frida y Diego eran celosos y destructivos. Ambos tenían asuntos extramatrimoniales, y Frida sufrió varios abortos espontáneos. La relación de Frida y Diego también fue marcada por la violencia. Rivera era un hombre de temperamento fuerte, y a menudo le gritaba y la insultaba. En conclusión, el matrimonio de Frida Kahlo y Diego Rivera fue una relación compleja y turbulenta. La pareja fue fuente de inspiración y frustración para el otro, y su relación tuvo un impacto profundo en su arte y en sus vidas. Polémicas de Frida. Frida Kahlo fue una figura controvertida durante toda su vida y su legado ha seguido siendo objeto de debate. Algunas de las polémicas más fuertes en torno a ella incluyen su relación con Diego Rivera. El matrimonio de Frida Kahlo y Diego Rivera fue una relación turbulenta y llena de infidelidades. Frida fue una mujer independiente y fuerte, y su relación con Rivera fue a menudo retratada como una relación de poder y control. Su identidad sexual.
Frida Kahlo era una mujer andrógina que a menudo se vestía con ropa masculina. Su identidad sexual ha sido objeto de debate, con algunos críticos argumentando que era lesbiana o bisexual, mientras que otros sostienen que era simplemente una mujer que disfrutaba de la ropa masculina. Su arte. El arte de Frida Kahlo es a menudo autobiográfico y personal. Sus cuadros exploran temas como el dolor, la pérdida y la identidad. Algunos críticos han argumentado que su arte es demasiado personal y que no es arte en el sentido tradicional. Otras polémicas. Además de las polémicas mencionadas anteriormente, Frida Kahlo también ha sido objeto de críticas por su uso de imágenes religiosas en su arte. Algunos críticos han argumentado que su uso de estas imágenes es irrespetuoso y que no entiende su significado. Frida Kahlo también ha sido criticada por su apropiación de la cultura indígena mexicana. Algunos críticos han argumentado que su uso de elementos de la cultura indígena es superficial y que no entiende su significado. Frida Kahlo fue una figura compleja y controvertida. Su arte, su vida y su legado continúan siendo objeto de debate. Frida comunista. Frida Kahlo fue una artista prolífica y una figura política activa. Su trabajo y su vida estuvieron marcados por su compromiso con la justicia social y la igualdad. Frida se unió al Partido Comunista Mexicano en 1928. Su activismo político se inspiró en su propia experiencia como mujer y como persona con discapacidad. Frida creía que el comunismo era la mejor forma de lograr la igualdad para todos. Frida utilizó su arte para expresar sus creencias políticas. En su obra, abordó temas como la pobreza, la desigualdad y la opresión. Frida también utilizó su arte para promover la cultura mexicana y la identidad indígena. Frida fue una figura inspiradora para muchos activistas políticos. Su compromiso con la justicia social y la igualdad sigue siendo un legado importante. Algunos ejemplos de la política y el espíritu altruista de Frida Kahlo. Su afiliación al Partido Comunista Mexicano. Frida se unió al Partido Comunista Mexicano en 1928, a la edad de 21 años. Su afiliación al Partido Comunista fue una expresión de su compromiso con la justicia social y la igualdad. Su arte político. Frida utilizó su arte para expresar sus creencias políticas. En su obra, abordó temas como la pobreza, la desigualdad y la opresión. Su apoyo a la cultura mexicana. Frida se enorgullecía de su herencia mexicana. Su arte y su vida estuvieron marcados por su compromiso con la cultura mexicana. Su activismo social. Frida participó en varias causas sociales, como la defensa de los derechos de los trabajadores y la lucha contra la opresión de las mujeres. Frida Kahlo fue una artista prolífica y una figura política activa. Su trabajo y su vida estuvieron marcados por su compromiso con la justicia social y la igualdad. Frida fue una inspiración para muchos activistas políticos, y su legado continúa siendo importante hoy en día. 1. Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. 2. No hay que tener miedo de la vida. La vida es lo más hermoso que hay. 3. El mundo es de quien nace para conquistarlo y no de quien sueña que puede conquistarlo. 4. El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura, una mariposa que renace florecida en fiesta de colores. 5. Escoge una persona que te mire como si quizás fueras magia. 6. No soy ni buena ni mala, soy lo que soy. 7. No soy una máquina, no soy un maniquí, soy una mujer. 8. No me importa parecerme a nadie, yo soy yo. 9. El amor es la cosa más fuerte que existe. Más fuerte que la guerra, más fuerte que el odio, más fuerte que la muerte. 10. La vida es un jardín lleno de sorpresas. 11. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. 12. Yo soy el amor mismo. 13. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecido a mí misma. Soy una mujer, soy fuerte, soy libre, soy Frida. 14. El surrealismo es la mágica sorpresa de encontrar un león dentro de un armario, donde se está seguro de encontrar camisas. No soy de aquí ni soy de allá. Soy un pedacito de todos los lugares que he visitado. 15. No hay que tener miedo de la vida. La vida es lo más hermoso que hay. Legado de Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una mujer que vivió una vida llena de desafíos, pero también de logros. Su vida fue marcada por el dolor y la enfermedad, pero también por el amor, el arte y la lucha por la justicia social.
Frida Kahlo es una figura icónica del arte y la cultura mexicana. Su vida y su obra han inspirado a millones de personas en todo el mundo. Frida es un ejemplo de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre es posible encontrar la esperanza y la fuerza para seguir adelante. Espero que haya sido de su agrado y si faltó algo, déjalo en comentarios. Para mejorar este canal, un abrazo, suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima.